Se dice de Ricardo que era un hombre atractivo, de cabello rubio rojizo, tez pálida y ojos claros. Además, su estatura era bastante superior a lo normal en la época, rondando los casi 2 metros de altura. El nombre de Corazón de León le vino por su arrojo y entusiasmo en la batalla, a la cual se lanzaba con valentía y habilidad. Daniel Delgado. Acompáñanos a la aventura de los errores pasados para que comprobemos juntos que la humanidad es historia. Ricardo Corazón de León fue el rey de Inglaterra, perteneciendo a la dinastía Plantagenet. No sé cómo, estoy seguro que es una palabra del estilo francés, no sé la pronunciación correcta, pero por fines prácticos voy a decir Plantagenet. Así a lo español. Nacido en el actual Oxford en el año 1157 después de Cristo. En palabras de un artículo de la National Geographic, su vida estuvo cuajada de guerras, intrigas y aventuras que discurrieron entre las verdes colinas de Francia y las tórridas arenas de los desiertos de Oriente. Ricardo I murió sin haber tenido hijos en Chaluz, Aquitania, en el año 1199, a los 42 años de edad. Era el tercer hijo de Enrique II de Inglaterra y Leonor de Aquitania. Heredó de su madre el ducado de Aquitania en 1168 y el de Poitiers para el año 1172, que eran territorios en los que tuvo que ir a la batalla continuamente para mantener sometida a la nobleza. Entre 1173 y 1174 participó con su madre y sus hermanos en la gran rebelión contra su padre, el cual invadió sus dominios y le obligó a pedir perdón. Ahora, no se puede precisar bien su verdadera personalidad, ya que muchos cronistas a lo largo del tiempo lo han maquillado a su gusto según el momento, y no ayuda este halo mítico que pusieron sobre él. Lo que sabemos es que fue un hijo muy querido por la reina Leonor, por ejemplo. Sobre su infancia solo se puede intuir cómo fue, rodeado de una corte de poetas y trovadores, nobles y damas apasionados por la música, el arte y la moda. A sus 17 años tuvo que ver cómo su madre era encarcelada, haciendo que el adolescente terminara cayendo en el mundo de las disputas familiares, guerras feudales y el siempre presente conflicto con Francia por los territorios de Aquitania, el Poitou, el Bessin y Normandía, que por cierto ahora son parte del territorio que conforma la mitad de Francia. Y como una nota añadida, quien se podría decir que formó el reino de Inglaterra como se conoce en ese entonces fueron los franceses, ya que los normandos fueron los que llegaron allí. Los normandos, que eran parte del norte de Francia, fueron y conquistaron a las tribus sajonas, a los sajones de Inglaterra en aquel entonces, y fueron los que hicieron el reino de Inglaterra. La ironía. Dulce ironía de la historia, ¿no? Y después se la pasaban peleándose porque siempre han estado, ¿cómo se puede? En desacuerdo por y familiarizados de muchas formas, pues. Bueno, a sus 21 años y antes de hablar rebeliones contra su padre, conquistó el castillo de Taillebourg, un lugar que se considera inconquistable. Ricardo sabía que era parte de las jugadas políticas. Enrique II, como buena persona razonable de su tiempo, quiso casar a su tercer hijo con Aelis, hija de Luis VII de Francia. La cosa está en que ella era una niña cuando la trasladaron a la corte de Inglaterra, y antes de prometerle con Ricardo, Enrique II la hizo su concubina, así de jodido. Me siento mal de solo mencionarlo, y la tuvo como amante durante años antes de decirle a Ricardo que se casaría con ella, cosa que él se negó rotundamente. Pero bueno. Sí, o sea, primero le trajo a la futura cuñada que fuera su concubina cuando era una niña. No encontré qué edad tenía, pero creo que tenía a lo mucho 13 años. Aún así. Pues era una niña, no manches. Y ya cuando fue mayor, ya fue cuando le dijo a su hijo, ahora cásate con ella. Pero y bueno, dicen que él se negaba porque no se casaría con una joven que había perdido su pureza, como decía en aquel tiempo, ya que Enrique II no la tuvo pues tejiendo ahí en una habitación, ¿verdad? Pero mira, los dos, mira qué jodidos. Uno no se quiso casar con ella porque ella no era virgen, y el otro ya siendo un tipo súper largo se acostó con una niña de 13 años. Qué bonita es la política medieval. Y digo, estoy suponiendo porque no encontré bien el dato que edad tenía, tal vez ahí después podremos rectificarlo si lo encontramos. Y bueno, dicen que muchas de estas actitudes de su padre daría este rechazo por parte de Ricardo a las mujeres. Recordemos que no tuvo hijos, pero hablaremos de eso al final de su historia. Enrique II era un hombre autoritario, como muchos gobernantes de su tiempo, eso sí, muy libidinoso. Parecía necesario si eras un Enrique de Inglaterra, guiño guiño. Y bueno, total, que se veía desde que tenía numerosas amantes. Leonor, que era 11 años mayor, seguro que lo desencantó muy rápido, pero igualmente tuvo 10 hijos con ella de todas formas.
Pero la pobre Leonor estuvo 15 años encerrada, sin duda. Eso no ayudó a la ya de por sí quebrada familia, y quisiéramos hacer aquí un paréntesis para hablar un poco sobre ellos, ya que usualmente solo mencionan por encima a su madre y sus hermanos. Sobre Leonora, cuentan que era una mujer brillante y con Leonor, perdón, no sé por qué el autocorrector me sigue poniendo Leonora. Bueno, Leonor. whatever, lo leí mal yo también. Cuentan que era una mujer brillante y con mucha energía, hija de Guillermo X de Aquitania. Fue primero reina de Francia, por cierto. Su primer hijo fue Enrique, al que llamaban el Joven, o Junior, como diremos hoy día. Logró ser coronado rey, pero estuvo muy amedrentado por su padre, envidiado por Ricardo, que era mejor el gobernante de sus tierras, mientras que Juan, quien fue rey de Irlanda, estuvo más falta de confianza al vivir a la sombra de los otros dos. Disculpen si no andamos en todos, eran muchos. Las mujeres, por otro lado, se casaron con príncipes de Francia, Aragón y Castilla. Ahí es cuando mencionamos que es eso de estar eso está casando a las mismas familias que usaban más conflictos al final, pero lo dejaremos por aquí en este momento. Continuando sobre su adultez, él volvió a rebelarse contra Enrique II en el 1188, cuando el rey planeó dividir la herencia entre Ricardo y su hermano Juan, quien no tenía tierra. En esta ocasión, Ricardo se alió con el rey de Francia, Felipe II Augusto. Ya saben, nada mejor que traer esa conocida enemistad entre ambos lugares. El rey de Francia le presentó homenaje feudal por sus dominios en el continente, combatiendo luego unidos contra Enrique II hasta obligarlo a reconocer a Ricardo como único heredero al trono, a la vieja técnica del enemigo de tu enemigo es tu amigo. Todo esto debido a que en el orden sucesorio apenas tenía posibilidades de reinar, pero el destino dijo otra cosa, ya que la muerte de sus dos hermanos mayores lo puso en primera línea para ser el rey de Inglaterra. En 1189, cuando su padre pasa al otro mundo, ya con varios metros bajo tierra, luego de morir en el transcurso de los enfrentamientos contra su hijo, Ricardo, ya apodado como Corazón de León, se convierte en rey de Inglaterra. Por supuesto, con ello tenía otros títulos, era duque de Normandía y de Anjou, consiguió que sus antiguos enemigos le juraran lealtad. Beltrán de Born, quien lo catalogó como noble y belicoso, fue quien escribió un poema identificando a Ricardo como un león y al rey francés como un cordero de paz. Al parecer hizo una gran celebración en la abadía de Westminster. Que por cierto, en esa celebración no dejó entrar a judíos porque es un clásico de los cristianos, ya saben, y tampoco permitió que asistieran mujeres porque medievo, suponemos. Algunos cronistas tomaban también este tipo de situaciones para tomarlo como otro punto para demostrar su desencanto por el género femenino. Lo digo porque en distintos artículos, incluso aquí de National Geographic, también hacían estas menciones así como de guiño y poniendo ahí en duda, pero miren, nunca lo sabía. Era el medioevo, realmente te sorprende, pero bueno, en fin. Sobre su reinado pasó fuera de Inglaterra la mayor parte de su reinado, el cual no fue muy largo de todas formas, ya que solo duró 10 años. Su mayor obsesión era la cruzada de la cristianidad contra Saladino, el señor que hablamos un poco en el episodio 3 de Baldino IV, por cierto. Habían pasado 4 años apenas de la muerte del conocido rey leproso de Jerusalén, y Jerusalén ya era Saladino, lo cual no le agradaba a la Iglesia Católica, y Ricardo efectivamente fue uno de los jefes de la Tercera Cruzada, la que ocurrió entre el año 1189 a 1192, junto con el emperador alemán Federico I Barbarroja y el rey Felipe II de Francia. Sí, como podrán ver, la verdad esta fue la última cruzada que valió algo de la pena para los cristianos, aunque no la ganaron tampoco. Ya la cuarta cruzada fue una completa pérdida de tiempo. La quinta, la sexta, la séptima, la octava, la sexta. Novena que se pensó pero que nunca se hizo bien. Yo me quedé en la quinta. Sí, aun cuando estaban ya por finales los Capeto, aún hubo otro intento de cruzada, ahí por los 1400. ¿Y con qué ejército? Pues ya sabes, Francia siempre quería meter las narices para conquistar Jerusalén. Pues nomás Francia, los que tienen el ejército más grande, pero bueno. Sí, total que al final no se hizo porque disolvieron a los templarios y ahí hubo unos problemas entre los cristianos, así que ya no fueron a hacerla de problemas ahí en Medio Oriente. Luego estaba todo el rollo con la orden teutónica y Lituania, etcétera. Y bueno, debido a esto, Ricardo I se desentendió de la monarquía inglesa y de sus intereses en el continente europeo.
Así es como malvendió el patrimonio real para financiar la cruzada, porque gloria de la guerra va primero, y puso en grave riesgo sus territorios en el continente luego de enemistarse con Francia, la cual esa guerra no sucedió en ese momento solo porque ambos reinos estaban metidos en todo lo referente a la tercera cruzada. Le hace su prioridad era matar primero infieles y conquistar la llamada Ciudad Santa y después ver en qué pasaba entre ellos. Primero los matamos a ellos, luego nos matamos entre nosotros. Prácticamente. Pero bueno, de camino hacia Palestina, Ricardo se detuvo en Sicilia para asegurar los derechos de su familia en aquella isla frente a las pretensiones del emperador en el llamado Tratado de Mesina en 1190, para luego conquistar Chipre y Acre el año siguiente. Regresando a Palestina, tuvo varios enfrentamientos con los cruzados alemanes y franceses, a pesar de que técnicamente estuvieron en el mismo lado. Pero ya saben cómo somos los humanos, por ello es que obviamente no consiguió su objetivo de tomar Jerusalén. Estaban también tan enemistados entre ellos que ni siquiera se pusieron bien de acuerdo. A la muerte de Federico I Barbarroja y con el regreso a Francia de Felipe II, Ricardo concluyó una tregua con Saladino que garantizaba a los cristianos el libre acceso a los lugares sagrados para ellos y la posesión de Acre. Esto ocurrió en el 1192, ya cuando acabó. Esto es como una gran recapitulación. Y intentó volver a Inglaterra evitando a sus muchos enemigos, pero no lo consiguió ya que su barco naufragó cerca de Venecia y terminó siendo reconocido en Viena a pesar del disfraz que llevaba. Pero bueno, en 1194 terminó como prisionero del emperador Enrique VI, que le obligó a pagar un fabuloso rescate para dejarlo libre. Por fin, luego de su travesía, regresó a Inglaterra solo para encontrar que su hermano Juan sin tierra, no lo decimos nosotros, sino lo nombra tal cual, pues no era tan sin territorio, ya no, ahora sí tenía territorio, ya era Juan con tierra. Exacto. Ya que, oh sorpresa, le había usurpado el trono, aparentemente muy indignado porque su hermano lo desheredó. Ricardo había señalado a su sobrino Arturo de Bretaña como el sucesor, dejando de lado al primer príncipe que se aprovechó que se fue el rey para tomar el poder. Pero también qué gacho del pinche Ricardo. Oye, yo sé que tú eres mi hermano, pero voy a poner a mi sobrino, que apenas mi sobrino lo voy a poner en el trono en lugar de ti, porque jódete. Pues para empezar ya vimos que desde siempre él quería, o sea, es lo que no se entiende de Ricardo, de este Ricardo, ¿no? O sea, quería el trono, pero casi no estuvo en su propia tierra para sentarse en el trono. Quería el trono, pero no las responsabilidades del mismo. Quería la gloria de ser rey y lo que conllevaba, pero no quería las responsabilidades. Y bueno, como que no le quedó claro que, de hecho, esto de desheredar, quitando tíos de primera línea de sucesión y poniendo sobrinos, no trae nada bueno para disputas familiares en este sentido, pero la gente no entiende. Ricardo fue coronado de nuevo cuando llegó, pero partió enseguida a Normandía, donde sus últimos años estuvo luchando contra el rey de Francia, al ya no poder posponer las disputas entre ambos reinos otra vez. Murió durante el ataque a una fortaleza de su vasallo, el vizconde de Limoges. Su hermano Juan subió de nuevo al trono, consiguiendo lo que quería de todas formas. Ricardo I de Inglaterra fue considerado ya en vida como la personificación del caballero cristiano medieval y se convirtió en una leyenda romántica después de su muerte. Su entrega a la mística guerra de la cruzada, su peripecia aventura por Europa y su larga ausencia del reino permitieron que surgiera el mito de un rey deseado por el pueblo y traicionado por enemigos desleales. Esto a palabras de una de nuestras fuentes. Pero bueno, Ricardo I, Corazón de León, vivió en un momento muy agitado de la Europa medieval, en la que cada noble y rey realizaba un constante intento de extender sus dominios. Era la época donde cada reino explotaba en guerra por la mínima provocación, muchas de ellas ocasionadas por los múltiples posibles herederos a los tronos, por todo aquello de que las familias reales y nobles eran parientes entre ellos. Los dos grandes líderes del momento eran el rey de Francia y el emperador de Alemania, por el Sacro Imperio Romano Germánico, no importa, luego hablaremos de eso, con los que solo estuvo en paz en momentos muy contados y principalmente por la alianza que crearon durante la Tercera Cruzada, y como ya sabemos, ni eso evitó que desearan la sangre el uno del otro. Debido a los territorios que poseen en el norte de Francia, Felipe II fue uno de los principales rivales y con el que más frecuentemente estaría en conflicto. Luego de este recuento de grandes rasgos, pasaremos a resaltar sucesos más en concreto. Que por cierto, el siguiente Felipe, el de Orleans, creo que fue el cuarto
cuarto o el sexto, bueno, fue otro Felipe también de Francia, el que quiso traer otra guerra ya que había muerto el rey de hierro, el que mandó matar a los templarios. Uno de sus sucesores fue que era no me acuerdo su cuñado o su hermano. Bueno, total, que otro Felipe de Orleans fue el que quiso traer otra cruzada, si no recuerdo mal fue la octava la que quería traer. Total, que fue solo un desperdicio de dinero, no lograron nada, fue gasto de recursos, ni siquiera llegaron a Medio Oriente. Pero bueno, esa es otra historia. Total, que los Felipes no tienen buena historia con las cruzadas. Ni los Enríquez tampoco, pero bueno, esa es otra Los historia. Enríquez tienen buena historia nada más de amantes y problemas familiares. y alcohol, pero bueno. Y ya pasaríamos ahora sí más exactamente del enfrentamiento que tuvo contra Saladino. ¿Qué se puede decir fue lo que lo volvió este mito que tenemos hoy día de él? Era el verano de 1187. Desde Tierra Santa llegaban noticias desastrosas. Saladino, estando al frente de las huestes musulmanas en la llamada batalla de Hattin, el sultán infligió a los cristianos la más severa de las derrotas de toda la historia de las cruzadas. Los reinos latinos de Oriente, aquellos que con tanto esfuerzo habían edificado los primeros cruzados en el 1099, caían uno tras otro en manos sarracenas. Todos sabemos que los cristianos no tuvieron mucho que hacer y de hecho sí jodieron mucho a los musulmanes sin razón, y fue poco tiempo que tuvieron el control de esas tierras, pero les gustaba hacer creer que no y que se lo merecían más para poder suprimir severamente a los demás, pero ese no es el tema central en este episodio, que por cierto a quien le ganó fue al llamado Guy de Lusignan, y con el señor Guillermo de Monferrato, que bueno, era Guillermo el que era un mugre loco psicópata. Era Guy, ¿no? No, más bien fue Guy, sí, fue el que estuvo como 16 años en la cárcel y nada más siguió jodiendo y matando gente nada más porque sí. Los cruzados de ese tiempo fueron los que más jodieron la idea que tenían los musulmanes de los cristianos, porque ellos eran los que se la pasaban más jodiendo. Acá los musulmanes como que se tranquilizaban más y no jodían a los civiles como los cruzados. Lo que pasó es que fue durante esa época de los llamados Estados Cruzados, que era más bien un reino vasallo de Francia, porque la mayor parte de la gente que estaba era de origen francés. El único rey de esa época que no trató de joder la mente, trató de ser más diplomático, ya les hablamos de él, fue Balduino IV. Pero después de él todo se fue al traste. Fue el único que usaba todas sus neuronas, o que nació bien con todas sus neuronas a pesar de que estaba muy él nació con todas sus neuronas, lastimosamente su cuerpo le falló. Pero bueno, tal vez la historia haya sido otra si los cruzados no hayan sido tan idiotas, pero y si Balduino haya vivido un poco más. Pero bueno, los caballeros de algunas fortalezas de allá, lo escuchen, vendían a sus mujeres e hijas a los musulmanes a cambio de víveres, porque eran hombres valientes y honorables, por supuesto. Espero se note el sarcasmo. Su pretexto estaba en la búsqueda de tener algo con lo que resistir un tiempo más los asedios. Las jóvenes de Jerusalén se bañaban en agua fría y se cortaban el pelo en el monte del Calvario en señal de penitencia. Por desgracia, como podemos incluir, no les sirvió en absoluto. Y para el 2 de octubre, Saladino culminó su campaña conquistando Jerusalén, mientras que los cristianos resistían por un pelo en Tiro y Antioquía, donde pedían refuerzos a los reinos de Occidente. Que por cierto, aquí señalando un dato que no venía cuando recién investigamos esto, que no puntualizamos, y es que hicieron todos estos preparativos los cristianos y los judíos en Jerusalén, esperando de que, como siempre en este tipo de campañas, llegaran los pinches militares a sobajar a las mujeres, a quemar y a destruir, y pues no. De hecho, Saladino se sabía que una de las cosas por las que es más recordado en la historia es por su ser honorable y ser justo, y él dijo a sus soldados que no te han permitido destruir nada, que no te han permitido robar, y que obviamente mujeres y niños estaban fuera de la línea para atacarlos o hacerles algo. Y de hecho se dice que llegó muy tranquilamente y la gente lo ovacionó, de hecho, por lo que hizo, ¿no? Todos estaban, hasta que llegó alguien decente a no querer matarnos aquí. Yo diría que Saladino fue el mejor líder que tuvieron los reinos musulmanes de la época, porque ya también hijo de la fregada, los reinos de allá también se fueron al traste. Sí, Saladino era un hombre muy adelantado a su tiempo. Y era un hombre que no se dejó, por decirlo así, bajar de su nivel moral tan solo por tener el poder, ¿no? Como siempre pasa tanto. Es que de este lado, por ejemplo, de Saladino puedo ver que al menos él sí estaba viendo
Pues él se está queriendo ver por el pueblo, mientras todo el mundo se pelea por el poder. Él se está queriendo ver por el pueblo, al menos de tratar de minimizar las bajas. Sí, algún día hablaremos después bien de Saladino, de toda su historia. Tiene una historia muy interesante, cabe destacar. Sí, o sea, desde el hecho de que él no buscó el poder, literalmente terminó primero en esta refriega, si no recuerdo mal, por un tío que lo llevó a una batalla en Egipto. Y pues ahí se fue haciendo su nombre y escalando y diciendo, pues saben que yo puedo ayudar a que todo esto funcione, ¿no? Y se puso al frente y logró que lo siguieran. A veces con fuerza, a veces con diplomacia. Le dieron una caja de galletas y una daga y dijo, puedo hacer que esto funcione. Sí, pero es uno de los grandes personajes de la historia, ¿no? Por todo lo que hizo. El nuevo pontífice, Gregorio VIII, publicó una conmovedora encíclica, que si no saben lo que es, les diré primero una definición. Las encíclicas, ¿sí, no? Encíclicas. Perdón, son cartas solemnes sobre asuntos de la Iglesia o determinados puntos de la doctrina católica, dirigidas por el Papa a los obispos y fieles católicos de todo el mundo. La Iglesia Católica Romana en general solo utiliza este término para las encíclicas papales, pero la Iglesia Ortodoxa Oriental y de la Comunión Anglicana mantienen el uso antiguo. Ya saben, son más retrógradas. Bueno, retomando, el Papa la llamó Audita Tremendi, en la que pedía a los reyes europeos que abandonaran sus conflictos y unieran sus fuerzas para liberar, entre comillas, a la deseada Tierra Santa. Más bien que causaran otra guerra, pero que mataran judíos y musulmanes, en lugar de matarse entre cristianos. Podía dejarse para después, ¿no? El primero en tomar la cruz fue el más impetuoso de los nobles de la época, el señor del que hablamos hoy, Ricardo, por ese entonces conde de Poitou y duque de Aquitania. Ricardo escuchó, ¿guerra? ¿Hay guerra? Yo voy. Literalmente así fue. Pero bueno, y como toda la leyenda tiene un comienzo, aquí es donde se cementa el llamado Corazón de León. El joven había tomado la decisión sin consultar a su padre. Miren que las decisiones de la juventud no siempre son buenas, y muchas veces rebeldes, cosa que Enrique II seguro le causó ganas extra, pero este último poco podía hacer para contradecir a su hijo. Una ola de júbilo acompañaba al joven donde quiera que fuese, con cantos de su valentía y caballerosidad. Pues caballeroso ni tanto, pero bueno. Recuerda, según sus estándares de esa época, sí. Todo eso de ir a la guerra en pro de tu propia fe traería eso que en aquellos tiempos. La decisión de Ricardo, junto con los esfuerzos de varios eclesiásticos que predicaban la cruzada por todo el continente, provocó un auténtico júbilo popular a favor de otra guerra, a la que aún osaban llamar santa. Pero bueno. Y sí, mientras tanto el rey inglés, el señor Enrique II, y su homólogo francés, Felipe II Augusto, firmaron en afirmación su compromiso en enero de 1188. Enemigos obstinados, ninguno habría ido a Oriente dejando al otro en Europa, así que acordaron marchar juntos en la Pascua del año siguiente. En Tierra Santa crecerían sus esfuerzos con los de otra expedición, la del emperador germánico Federico Barbarroja. Aquí ya decimos era el germánico o alemán, como mencionamos antes, por decirle una definición moderna. Le decimos emperador de Alemania, pero la verdad es que Alemania no existía como país en aquella época. Era más de una colección de reinos que eran técnicamente independientes, pero le daban su lealtad al mismo rey. Miren, como pasaba con España, ¿no? En algún momento hablaremos de la situación allí, pero no, hoy no. O las situaciones que ven los reinos ahí. Y bueno, tenía un buen apodo para ser un pirata siglos después, eso de Barbarroja. Creyeron que con el gran poder de estos reyes y sus reinos, su único camino era la victoria contra los musulmanes. Pero una vez más, la historia y el destino tienen una forma de bajarte de tu caballo y pisotear tus sueños. Pero bueno, la cara de las fantasías de estos les morirían. Los Plantagenet y los Capeto, las casas reinantes de Inglaterra y Francia respectivamente, se enzarzaron en una nueva guerra, algo que nadie veía venir, cabe destacar, y que postergaron en favor de una guerra más grande, lo que vino también con un enfrentamiento entre Ricardo y su padre. Llegó la Pascua de 1189 y ni los ingleses ni los franceses hicieron movimiento alguno para subir a sus barcos rumbo Medio Oriente. Para colmo de sus situaciones desastrosas para el bando cristiano, Federico Barbarroja, luego de partir como se había acordado, se ahogó en el río Salef para junio del siguiente año.
En resumen, los soldados se dieron cuenta que la única guerra que continuaría en pie era la de típica Francia-Inglaterra, por lo que los cristianos serían los únicos matándose entre ellos y la mejor opción era regresar a casa. Pero mire que Federico Barbarroja, cuando hizo un nombre de pirata, se ahogó en un río. Sé que no se debería uno de reír de las muertes, pero es Vamos muy irónico. Vamos a hacerlo de todos modos. Además, ya es una persona que tiene casi 1000 años muerta, ya no le va a importar. Estamos hablando de que es una prueba viva de que llevar armadura de placa de acero cerca del agua no es una buena idea. Ni una buena combinación. Pero pues qué se puede hacer, ¿no? No estaba a la altura de su nombre, ese es Barbarroja. Era un marinero de agua dulce. No, ¿sabes qué es lo más gracioso? Que se ahogó en un río, así que sí era un marinero de agua dulce. Pero bueno, vamos a continuar antes de que sigamos haciendo bromas acerca de Federico Barbarroja. Tal vez podríamos hablar después de finales muy poco anticlimáticos. Su final sería como el final de un mal chiste, ¿no? Literalmente. Pero bueno. Y bueno, obviamente le decía esto porque era pelirrojo, ¿no? No eran muy imaginativos. Sí era barbón el tipo, pero ya sabes. Así eran las cosas en ese tiempo. Y para que volvieran a ponerse de acuerdo los cristianos para ir a molestar de nuevo a judíos y musulmanes, fue necesario que muriera Enrique II, como mencionamos al principio. En este punto Ricardo ya consiguió la corona y firmaron, entre comillas, de nuevo la paz entre ambos reinos. Entre comillas. Sí, la ciudad de Besalay fue el lugar elegido para la gran cita. Allí se encontraron en julio de 1190 Ricardo Corazón de León, de 32 años, y Felipe II Augusto, de 25. Por fin iban a seguir lo pedido por el Papa en busca de tierras y riquezas robadas. No puede decirse que Ricardo, que tanto se había apresurado a tomar la cruz, corriese a solucionar la desesperada situación de Tierra Santa. O sea, es un suponer si realmente quería moverse a hacerlo o solo lo hizo por compromiso y por la gloria de me quiero salir de mi país. Pues al final solo gobernó 10 años en su país y la mayor parte de ellos estuvo fuera, pero bueno. Mencionamos antes que su camino a Palestina, así que comentaremos lo que pasó en 1190. Y los ingleses se quedaron por la fuerza en la isla de Sicilia para hacer frente a Tancredo, el primo del fallecido rey que había subido al trono y había encerrado a Juana de Inglaterra, hermana de Ricardo. Había un conflicto personal entre los dos gobernantes con este caso concreto. Y en abril de 1191 conquistó Chipre y la convirtió en una base militar para las cruzadas, ya que no se encontraba en riesgo de ser atacada por los turcos. Ambas campañas trajeron grandes éxitos para Ricardo. Sin embargo, es hasta junio de 1191 que las huestes de Ricardo no desembarcaron en Acre. La ciudad portuaria estaba en manos sarracenas, pero los cristianos la tenían sitiada desde agosto de 1189. 2 años de sitio, carajo. Sí, o sea, nada más no terminaban ahí. Mientras esto sucedía, los cristianos tenían que repeler los ataques. O sea, se están sitiándola y mientras tenían que repeler los ataques de Saladino. Sí, te están por 2 frentes. Bueno, tiene intentado romper el bloqueo por parte de sus enemigos. Y bueno, señoras y señores, con esto acabamos el episodio 44. Este capítulo va a quedar hasta aquí. Esperemos que no se sienta tan abrupto ahí el corte. Igualmente fue porque decidimos que había quedado un poco más largo y sobre todo para no dejarlo sin capítulo. Entonces pues nos estaríamos escuchando hasta la próxima semana. Esperamos que les guste y ya saben que toda nuestra bibliografía está en Facebook. Nos pueden seguir por Instagram y Facebook para más información, más datos y todo eso. Y no olviden su like, compartirnos y todo lo que puedan hacer por nosotros de manera gratuita. Entonces, hasta la próxima. Cuídense mucho. Adiós.